Hola a todos chicos, chicas de grado quinto. Quiero por medio de este video pues retroalimentar un poco el ejercicio que hemos hecho con estos dos talleres que les he enviado por medio de la plataforma Genosoft y también seguir construyendo el conocimiento, seguir aprendiendo o haciendo este ejercicio de aprender en casa como nos ha invitado pues el Ministerio de Educación y demás en esta contingencia, en esta situación que nos encontramos. Por medio del video quiero también aclarar algunas dudas que por medio de sus respuestas a la calificación de los talleres he recibido y comentarles cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante, lo que vamos a seguir haciendo en la clase de religión, las reflexiones que vamos a seguir haciendo. En primer lugar, pues bueno, es importante, como les decía en el taller, que no perdamos las buenas costumbres. Por eso les pido que entremos en la presencia de Dios, que cuando veas este video puedas realmente entrar en la presencia de Dios y reconocer que las cosas que has hecho en casa, lo que has ido aprendiendo, la resolución de los talleres y lo que seguirás haciendo, pues te permite seguir acercándote a Él y conociendo más de Él. Pues precisamente Él es el origen de esta reflexión que tenemos como testimonio y testimonio cristiano. Como ahorita más adelante vamos a retomar algunas de estas ideas. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. En un breve momento, piensa en tu familia, piensa en tus amigos, piensa en el colegio, piensa en los maestros, piensa en todas las personas que quizás extrañas porque te gustaría verlas en persona, pero también piensa en todas aquellas personas que están allá afuera, quizás alguno de tus familiares lo está haciendo también, trabajando como médicos, enfermeros, las personas que trabajan en la seguridad, todas aquellas personas que por obligación en su trabajo deben salir y exponerse a esta enfermedad que estamos viviendo. Piensa en ellos, dale gracias a Dios por su vida y pídelos que los proteja mucho. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Bueno, vamos a seguir aprendiendo, vamos a continuar creciendo en el conocimiento, avanzando en el contenido, avanzando en la reflexión que hemos hecho, que como ya les he dicho es lo más importante, lo que más nos interesa. Recuerden, no es solamente lo que quede en nuestra cabeza como memoria, memorizado. Sí, es importante, la memoria es importante para dar testimonio, pero no es solamente lo que yo memorice, sino también recuerden lo que queda en mi corazón, lo que yo pongo en práctica cuando me relaciono con los otros. Ideas puntuales de las que hay que partir. El testimonio es una experiencia de vida que se narra y esa experiencia genera o un sentimiento, una emoción o una enseñanza. Eso es el testimonio. Recuerden, no es solamente la experiencia de vida que narro, eso es hacer la mención de un acontecimiento, como muchos de ustedes les pasó en el taller. El testimonio debe generar algo y ahí sí puedo calificar esa narración, esa experiencia como un testimonio. Cuando me genera un sentimiento, cuando yo siento algo, cuando me genera una emoción, cuando aprendo algo de eso que narro o la otra persona aprende algo de eso que estoy narrando, eso es un verdadero testimonio. Pero quiero que sigamos avanzando en esto. Ya sabemos qué es testimonio y vimos también qué es testimonio cristiano. Y no hay mucha diferencia. Testimonio cristiano igualmente son experiencias de vida con Jesús. Ahí está la diferencia. Es mi experiencia de vida con Jesús. Y esa experiencia de vida también genera algo. Y eso se debe expresar por medio de ¿qué? De actos. Eso es lo que hemos venido hablando. Y esos actos nosotros los hemos llamado actos de bondad, porque son experiencias, son situaciones, son actuaciones en las que yo he puesto en práctica lo que he aprendido como cristiano. Entonces, por eso nos referimos a las obras de misericordia que en los talleres tú realizaste, leíste y pudiste profundizar un poco más en ellas. Porque esos actos de bondad, hay unos que ya están establecidos, por decirlo de algún modo, o hay unos que se hace mención en la Biblia,
que es nuestro texto base, recuerden, cuando hicimos la tabla. El texto base del testimonio cristiano es la Biblia, especialmente los evangelios, donde está consignada la vida de Jesús. Eso es pregunta de examen, ténganlo en cuenta. Entonces, testimonio cristiano. Y dentro del testimonio cristiano, actos de bondad que puedo nombrar o que puedo equiparar, que puedo categorizar, es decir, puedo ir organizando como obras de misericordia, que pueden ser corporales o pueden ser espirituales. Ya se dieron ustedes cuenta de la diferencia. Unas son, por ejemplo, visitar, hospedar, ¿cierto? Son actos concretos que necesitan, ¿cierto?, del contacto, por eso son corporales. Pero hay también las obras de misericordia espirituales, que es orar, ¿cierto? Es enseñar, es escuchar, es perdonar. Esas son obras de misericordia espirituales. Hay que tenerlas muy en cuenta. Pero quiero que la reflexión de este ratico que vamos a compartir por medio de este video, cuando lo veas, quiero que escuches primero una historia que nos va a permitir hacer la reflexión de lo que estamos haciendo. Y dice, cuando preguntan a una psicóloga sobre una experiencia que tuvo en su consultorio, ella dice, había una vez un hombre que no podía dejar de envidiar a su vecino. Él lo veía y sentía envidia, él sentía rabia por lo que quizás podía tener su vecino, sentía envidia. Un buen día, este señor recibió la visita de un hada y este hada le ofreció la extraordinaria posibilidad de hacer realidad en aquel mismo momento un deseo. El señor empezó a pensar, pero el hada le advirtió, le dijo, ten en cuenta una sola condición, y es que lo que tú pidas, le voy a dar el doble a tu vecino. El señor se quedó pensando, y entonces este hombre envidioso dijo, sin pensarlo dos veces, pensó, pero dijo, ya sé, esto es. Mi deseo es que me arranques de inmediato uno de mis ojos. Como la condición para darle este deseo era que el vecino iba a recibir por partida doble lo que él pidiera, este hombre envidioso pidió que el hada le arrancara uno de los ojos, es decir, prefirió quedar tuerto para que su compañero, su vecino, quedara completamente ciego. Una reflexión bastante fuerte, como las que generalmente hablamos en clase. Pero vamos a desmenuzarla y nos vamos a dar cuenta que es muy interesante y nos va a permitir hacer incluso pues esta reflexión de la misericordia como lo hemos venido haciendo en los talleres. Este hombre, el envidioso, miren lo que hizo. Pidió un deseo que lo afectaba, lo perjudicaba por no superar sus rencores, por no superar su envidia y preferir que su vecino sufriera un daño aún mayor que el que él sufrió. Prefirió quedarse tuerto para que su vecino se quedara ciego. Y esta reflexión es interesante, ¿por qué? Porque ahí es donde tiene sentido nuestro testimonio cristiano. En este tiempo que estamos en casa, en este tiempo que estamos compartiendo en familia, nos damos cuenta en las noticias de muchas situaciones que se están presentando en Colombia. Están saliendo a flote muchas situaciones, muchas realidades que quizás en la cotidianidad de nuestra vida no era posible verlas. Como que hay muchas personas y muchos niños en Colombia y quizás muchos de ustedes o muchos de sus compañeros que no tienen acceso a Internet. E incluso algunos no tienen acceso a la luz eléctrica, a la energía. Esas son realidades que son injustas, pero no salían a la luz. ¿Por qué? Porque hay una serie de personas que por su envidia, por sus rencores o por su deseo de protagonismo, de tener mucho más dinero, sencillamente tapaban las cosas.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta y recuerden, chicos, volver a la pregunta, ¿qué clase de testimonio cristiano voy a dar yo? Ahí es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces, las obras de misericordia ahí tienen sentido, porque entonces cuando muchos de ustedes me narraban en los talleres, al salir del colegio compartí mis alimentos, al salir del colegio hice tal o tal otra cosa, en mi familia hago esto y esto, tienen sentido porque eso es lo que me permite dar un testimonio cristiano adecuado, un testimonio cristiano que verdaderamente evidencie lo que hizo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? La historia que les acabo de contar y lo que voy a decirles ahora es tomado de este libro que leímos los hermanos Elogio de la Sed de José Tolentino Mendonça, un portugués que leímos ahora en el retiro de Semana Santa. Y nuestras obras de misericordia evidencian a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le puso un rostro concreto a las necesidades. Es decir, Jesús se fijó no en que sí, había problemas y demás, sí, pero él dijo, cuidado, porque hay situaciones de hambre, hay personas que no tienen que beber, hay personas que no tienen con qué vestirse, hay personas que se mueren y quizás no son oradas, no son enterradas. Hay personas que no saben alguna cosa y no tienen la posibilidad de aprender. Y esto no es una experiencia de Jesús en su época. Estas son cosas que se siguen viendo hoy en día. Por ello, hay niños que no tienen la posibilidad de ir a la escuela. O en este momento hay niños que por falta de luz, por falta de internet, por falta de cualquier recurso, por falta de un computador, no han podido conectarse con sus maestros y sus compañeros para tener su proceso de aprendizaje. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero todo esto eran las reflexiones que quería hacer con ustedes por medio de los talleres. 2 talleres. A cada uno de ustedes, algunos quizás me faltan todavía, les he ido enviando la retroalimentación de ellos. Les he dicho quizás que las frases han sido bien elegidas, que las frases se relacionan con el tema, o quizás que las frases son ambiguas porque en algunos momentos la construcción, por ejemplo, de las oraciones no era la mejor, o los actos de bondad que había que extraer de la película pues no eran evidentes. Recuerda, no es poner el nombre de las obras de misericordia, no, esas ya están establecidas. Lo que quiero es que después de conocer esas obras de misericordia digas, en el momento en el que Bruno le lleva comida a Samuel al campo de concentración en la reja, eso es un acto de bondad. Evidentemente, esa obra de misericordia se llama dar de comer al hambriento. Pero lo que quiero es que evidencies en qué momento exacto de la película se viven esos actos de bondad, se evidencian las obras de misericordia. La sopa de letras muy sencilla y lo más importante, que por ello a muchos de ustedes les he pedido que repitan el ejercicio, es que el ejercicio de verificación no es únicamente decir he dado de comer, he dado de beber, porque pasa lo mismo que en la construcción de frases. Eso es solamente poner el nombre de la obra de misericordia. No, el verdadero ejercicio es que tú narres, que relates, como dice la pregunta, que relates un testimonio. Y recuerda, un testimonio genera un sentimiento, una emoción o una enseñanza. Si no hay este elemento, no es un testimonio, solamente es la mención de acontecimientos, el enunciar cosas que has hecho, pero no es un verdadero testimonio y mucho menos un testimonio cristiano. Eso con respecto a los talleres que hemos hecho hasta ahora. 2 talleres, a cada uno de ustedes les he enviado la retroalimentación. En la plataforma Genosoft, cada uno de ustedes tiene la calificación de lo que hicimos las 8 semanas de clase que nos vimos presenciales. La calificación de los talleres todavía no está allí, porque he recibido correos de algunos de sus papás donde me dicen, hermano, es que entregué todos los talleres y veo que tiene NA. No,
Esas notas corresponden a las actividades que hicimos en el colegio. Cuando suba la de los talleres se van a dar cuenta cuál es la calificación que les he puesto. Además, en su mensaje de retroalimentación les he dicho, tu calificación es NA o AP. Ténganlo muy en cuenta. Genosoft te permite revisar a qué corresponde la nota que está allí. Entonces van a encontrar los apuntes del cuaderno, que muchos de ustedes tienen algunas falencias y ya les expliqué por qué. Van a encontrar la nota del quiz, van a encontrar las notas de los talleres que hemos hecho en clase. Los niños de 501 van a encontrar la nota del taller de las entrevistas. Bueno, van a encontrar todas estas notas y ahí van a estar el nombre y la descripción de cada una de esas notas. Más adelante van a encontrar también dos casillitas en las que va a estar taller Aprende en Casa y la descripción de esos talleres, que es obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Ahí voy a registrar la nota de esos talleres. Con respecto a la plataforma Edmodo, ya cada uno de ustedes debe estar inscrito y evidentemente pues por ese medio están viendo este video, y además por esta plataforma van a encontrar también el examen trimestral que se va a realizar la próxima semana. El examen de religión, si no estoy mal, es el 23, ya les confirmo, el 23 de abril. El jueves 23 de abril es el examen de religión. Durante ese día ustedes pueden entrar a cualquier hora, tienen una hora para resolver un examen que es muy sencillo. Recuerden, no me interesa que te aprendas de memoria todo lo que hemos dicho, pero sí que tengas muy claro cuáles son los elementos de ese testimonio, por qué se diferencia el testimonio cristiano de, por ejemplo, el testimonio budista, del testimonio de un trabajador, del testimonio publicitario. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero lo más importante es cómo tú puedes identificar en un texto, en un testimonio, en un relato, que ahí hay testimonio cristiano y que ahí hay elementos del testimonio. El examen es muy sencillo, tiene muy pocas preguntas, son de selección múltiple, es decir, te doy un enunciado y te doy opciones de respuesta. También hay una o dos preguntas que son de falso o verdadero. Tú tienes que elegir, bueno, cuáles de todas estas afirmaciones sí corresponden al testimonio o cuáles definitivamente no. Y también hay una o dos preguntas abiertas, es decir, te pido que escribas, que relates, que narres, como lo hemos hecho en todos los talleres, tanto los que hicimos en el colegio de manera presencial como los que hemos hecho en estos talleres de forma virtual. Entonces, nada, seguir comprometidos con el conocimiento. Recuerda que esa es una tarea tuya. Yo sencillamente soy un mediador, te ofrezco algunas herramientas para que tú sigas aprendiendo en casa. Recuerda ir revisando todas las cositas en las que en clase yo te decía, uy, pregunta de examen, como la que te dije hoy, ¿no? Pregunta de examen. Vuelve al video y revisa cuál es. Y vas a ir preparando tu examen, que ya es el 23 de abril. Entonces, ten muy en cuenta todos estos elementos. Nos seguimos comunicando por la mensajería de Genosoft. Si tienes mi número de teléfono, escríbeme por cualquier medio. No tengo internet, pero sí tengo datos, listo. Con mi número de teléfono, escríbeme, me puedes llamar. Bueno, por cualquier medio nos podemos contactar, por medio de sus titulares. En el caso de 503 soy yo, por medio del profesor Rodrigo, que es el cotitular de 503. Por cualquier medio nos podemos seguir contactando para que me envíen los talleres, para que me envíen la corrección de los talleres. Si de las notas anteriores ustedes se dan cuenta que tengo mal un taller, tengo NA mejor un taller, bueno, me voy a poner a corregirlo, lo hago en el cuaderno, le tomo foto y se la envío al hermano, yo lo reviso y les modifico la nota. ¿Listo? Entonces tenga muy en cuenta todos estos elementos y no siendo más, que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.